es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en este día, martes de la primera semana de Cuaresma, donde el Señor nos invita en todo momento a seguir caminando, a seguir creciendo, a sentirnos cada día más seguros. Mateo, en el capítulo 6, versículo del 7 al 15, nos dice: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles. Durante la Cuaresma, la oración es una de las buenas prácticas que debemos cultivar. Y la palabra de Dios nos ilumina. Rezar más, rezar mejor. Nosotros muchas veces, como los paganos, usamos muchas palabras. Hablamos demasiado alto, en la ilusión de que Dios está ausente de nosotros. Quizás sea bueno empezar a rezar con la confianza de que para Dios cada uno de nosotros es importante siempre. Y vamos a recordar también que dentro de este caminar, de esta catequesis, de este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo rico que el Señor nos regala para crecer, para prepararnos para la Pascua, tenemos también las Hermanas de la Caridad de Santa Ana como eje principal de nuestra vida, el carisma de caridad universal hecha hospitalidad hasta el heroísmo. Dentro de este carisma que tenemos las hermanas, tenemos también que aprender a vivirlo desde la fe, la esperanza, la entrega, la renuncia, el heroísmo, la humildad, la sencillez, la hospitalidad, el cooperativismo y la interseccionalidad. Todos estos valores, todas estas formas de vivir un carisma nos permite, no solo a nosotros, a las hermanas, sino a todas aquellas personas que de una u otra forma se relacionan con nosotros, crecer más y acercarnos más. Hoy vamos a hablar un poco de ser heroicos, del heroísmo, de vivir en esta época el heroísmo. A veces el mismo hecho de decirnos que somos cristianos en una cultura de la muerte como se vive actualmente, donde respetar la vida, donde hablar de Jesús, donde decir que somos practicantes dentro de la fe, es algo que casi se vuelve heroico porque la cultura de la muerte nos lleva a contracorriente. Sabemos que hablamos de situaciones dolorosas como el abandono, la trata de personas, el abuso en las mujeres, la violencia doméstica, el aborto, la eutanasia y una serie de prácticas que muchas veces escuchamos y llega un momento en que tenemos que decir un alto y yo voy a actuar heroicamente en esta realidad que vivo hoy en día. El heroísmo debe ser empoderado por cada uno de nosotros. Tenemos muy de moda la palabra de empoderarnos, ¿verdad? No somos formales. Muchas veces nos gusta hacer líos y ojalá hagamos líos, pero en el buen sentido de la palabra, que hagamos líos, que podamos empoderar a las personas y busquemos los talentos que cada persona tiene para transformar el mundo. Tenemos que saber cada uno de nosotros quiénes somos, qué tenemos y con los dones o los talentos que Dios nos dio, poder transformar el mundo, poder poner nuestros talentos al servicio de los demás y del mundo. Sí, emprender proyectos, obras y aventuras más allá de los límites y de la lógica. Emprendernos, ir en contra de la cultura de la muerte. Plantearnos
acciones que vayan de cara a la injusticia. Eso es ser heroico hoy en día. Reconocer el rostro de Dios en el pobre y en el vulnerable. A eso nos invita la Cuaresma hoy en día. ¿Cuántas veces decimos mucho, pobrecito, qué pena, qué triste realidad? Pero en ese rostro del pobre y del vulnerable, nosotros tenemos que ver el rostro de Jesucristo. Ser divergentes, originales y ser los primeros en hacer lo que predicamos. A veces repetimos muchas frases bíblicas. Ay, sí, es que el Señor dice que tenemos que darle de comer al hambriento. Ay, sí, que tenemos que amar a los demás. Pero a veces nos quedamos en palabras abstractas y no, tenemos que ser los primeros que de verdad practiquemos cada una de las cosas que nosotros decimos. Nuestro sello como líderes y como instituciones, como familias, como centros educativos, como hospitales, como, en fin, donde trabajemos, que trabajamos con gente, que nos relacionamos con gente, todos esos lugares, si somos exalumnos, familia, conocidos o hemos tenido contacto con las hermanas de la Caridad de Santana, pues sabemos que tenemos un carisma y un heroísmo que nos tiene que llevar a que nuestra capacidad de empoderar a las personas sea especialmente para sacarlos de la vulnerabilidad, para hacerlos cada vez más cercanos a Dios y para acercarnos nosotros también a Dios. No debemos de pisotear a las demás personas. No debemos ser indiferentes a la hora de conocer la necesidad, a la hora de hablar de la realidad que vivimos. Últimamente sabemos que en diferentes partes del mundo se da la guerra, se dan conflictos armados, se da la violencia, el narcotráfico, una serie de aspectos negativos de la sociedad. Y heroicamente tenemos que anunciarlos y denunciarlos si es nuestra posibilidad. Pero no nos podemos acostumbrar a una cultura de la muerte. No podemos decir, sí, a cada rato matan gente. Sí, están en guerra allá, pero por dicha no vivimos allá. Sí, los niños ahí no tienen estudio. Sí, no. El heroísmo hoy en día es que nosotros busquemos la manera de empoderar a nuestro hermano. ¿A quién te gustaría empoderar? Reflexiona un poco, reflexiona, empodérate y reflexiona de qué manera puedes también ayudar al más pobre y necesitado, como lo hicieron nuestros fundadores, la Madre Raffles, el Padre Juan, como lo hicieron nuestras hermanas a través de más de 200 años y como lo tenemos que hacer hoy en día, usted y yo. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud.